buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Javier y esto es Soberanía Holística. Y bueno, pues siguiendo un poco con la saga que comencé anteriormente con Julia haciendo una entrevista, pues voy a continuar y hoy pues tenemos a Salva Torres, portavoz de la asociación 500x20 de Barcelona, llamada asociación más comúnmente 520x20, pero es la Asociación por el Alquiler Público y Asequible. Y bueno, buenas noches, Salva. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Sí, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Es un honor tenerte en este canal. Hemos hablado en muchas ocasiones anteriormente, hemos colaborado un poquito y bueno, de hecho yo como portavoz soy seguidor de tu canal. Pues yo soy seguidor también de tu asociación, de tus artículos, y yo me nutro bastante de vuestro trabajo, así que la verdad es que es una alegría y un honor recibirte. Y bueno, pues háblanos primeramente háblanos un poquito de esa asociación y... Sí, bueno, yo te he dicho que quería comentar otras cosas para que la gente también sepa. No sé si es que hablo muy rápido, pero si me hablo muy rápido me lo dices. Sí, nada, bien. Porque me animo muy rápido. Con estas cosas me animo muy rápido. Como he sido profesor de secundaria y de primaria también, a veces acabo levantando la voz rápidamente sin darme cuenta. Estos temas nos cargan de emoción, así que todo es perdonable. Sí, bueno, tengo ese defecto de la didáctica de la enseñanza. Entonces, lo que quería decirte, por eso te lo he comentado que me dejaras, es que nuestra asociación nació en 2005, cuando no existían ni siquiera las PAS. Lo que pasa es que hemos tenido una evolución en Barcelona. Tenemos socios, como es una asociación, tenemos socios en algunos lugares de España, sobre todo últimamente, pero también hemos sido invisibilizados por el éxito de las PAS en general, ¿vale? Pero también sobre todo porque la dirección de las PAS que nace en Barcelona, nosotros siempre mantuvimos una posición bastante contraria, sobre todo a la principal reivindicación que se hizo del movimiento de vivienda en su momento, que era la dación en pago, que para nosotros era la entrega de la vivienda al banco. Y nosotros veíamos que eso no era la mejor solución. De hecho, en la práctica se ha demostrado que es así, ¿no? En los años. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces tenemos dos páginas. La página Pro Especulació está en catalán, está en castellano esta página, lo que pasa es que el nombre es en catalán. Pro, como suena, proespeculació.org. Sí, dejaré el enlace en el vídeo para que todos puedan... Sí, proespeculació, basta de especulación, sería la traducción al castellano. Pro, o al final, pro. Especulació.org. Y luego la página oficial de la asociación es un subdominio que es 500x20. O sea, si tú pones 500x20 en cualquier web, te sale el multiplicador de 500x20, sale 10.000 y luego a continuación sale nuestra página, que es 500x20.proespeculació.org, que es un subdominio, ¿vale? Lo de 500x20, como el tiempo es muy corto, está explicado por ahí en la página qué significa, pero tiene que ver con una campaña que hicimos al inicio de todo, pidiendo viviendas de alquiler social, porque nuestra asociación nació con el deseo de la lucha porque España tuviera un parque público de viviendas asequibles a nivel de Europa Central. Porque creíamos que eso era una solución, la solución más barata, más ecológica que existía para que la gente tuviera una vivienda, a diferencia de lo que ha llegado pasando en nuestro país desde los años 1950, mediados del siglo pasado, después del triunfo de la contrarrevolución franquista, en la cual el primer ministro de Vivienda dijo que queríamos una España de
no queríamos una España de proletarios, sino una España de propietarios. Y a partir de ahí, después de 15 planes de vivienda que se han gastado miles de millones de euros, de pesetas o de euros a continuación, nos ha llevado una crisis hipotecaria sin precedentes, de la cual todavía en el 2008 de la cual todavía estamos viviendo. Si en lugar de eso hubiéramos tenido un parque público de viviendas y el dinero, en lugar de ir a constituir una clase de propietarios, se hubiera ido a constituir un parque público de viviendas, seguramente en nuestro país ahora estaríamos en otra situación. Desde luego. Eso es la base de, podemos decir, de nosotros. Eso es lo que no quita de ninguna de las maneras que el tema de hipotecario, puestos ya, la gente, la única manera que tiene en este país prácticamente es que para poder vivir bajo un techo tienes que pasar por el banco y comprar una hipoteca para poder tener una vivienda. Entonces se ha convertido en un problema y por lo tanto nosotros también estamos luchando para que la gente no pierda las viviendas que intentó comprar con su esfuerzo y su trabajo, y que la que está pasando lo que está pasando, todo el mundo conoce, no voy a explicarlo. Claro, la banca tiene el monopolio y... Sí, porque es que eso el tema ese del ministro José Luis Arrese, cuando dijo en el año 59 esa frase en el primer congreso de los APIs, de los agentes de la propiedad inmobiliaria, tenía un trasfondo muy importante, y es que en realidad era un cheque en blanco a familias del régimen bancarias, que luego con la entrada del euro aquello se expandió de manera exponencial, el tema del crédito hipotecario, ¿sabes? Y ahí luego salieron el tema que a veces me toca no la vez tratar mucho de las titulizaciones, bueno, del mercado hipotecario en España, de los más importantes de Europa. Sí. Sí. En proporción por el tamaño del PIB y todo eso, ¿vale? Efectivamente. Bueno, y yo, claro, este tema es muy amplio. Has hecho ahí No, eso no lo vamos a tratar ahora. Exactamente. Esto es insondeable. A quedar anticipo hablar del tema de los fondos de buitre y luego te cuentas un poco de Euribor. Sí, eso es lo que iba a comentar un poco, porque bueno, aquí hay muchos frentes. También en cada época, bueno, y quizás se hace hincapié, ¿no? Pues bueno, pues cuando el difunto Noboa descubrió el tema de la titulización, pues bueno, pues fue la lanza, ¿no? Para defenderse de la banca, y bueno, sí se consiguió parar bastantes desahucios, pero claro, la banca también, bueno, la banca, más bien que la banca, ¿no? La justicia y la política se reinventa para frenar esto. No. Continuamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, pues lo que hemos hablado, vamos a tratar un poquito el tema de los fondos buitre. Bueno, simplemente un poquito explicando brevemente a la gente que la mayoría de la gente entiende un poquito, pero bueno, y quizás el trasfondo que hay no tanto, ¿no? Entonces, quizás sería interesante explicar un poco a la gente, pues, en qué se basa, qué es el fondo buitre y en qué se basa su negocio. Sí. Bueno, yo lo que quería hacer contigo era un poco, tenemos una entrada, que es la que voy a explicar. Bueno, hay más, pero hay 7 o 10 páginas, de 10 entradas o 15, no me acuerdo, un montón, sobre el tema de derecho de retracto. Sí. Que tiene que ver con los fondos buitre, ¿vale? Pero lo que quería explicarte a ti, a tus seguidores, era un poquito que nosotros hemos descubierto una nueva manera de poder enfrentarse al derecho de retracto, o sea, que la gente pueda quedarse en la vivienda. Sí, ese es el tema. La cuestión, ¿vale? Eso es el quid de la cuestión, porque claro, el Código Civil, ¿no? Y el artículo el 1535, creo que era, ya se ha sabido desde hace tiempo, pero bueno, yo, claro, ya me interesaba y me interesa mucho escucharte, porque esto va avanzando y uno se va desfasando en 3 días. Entonces sí, la verdad es que es muy interesante lo que vas a contar, y bueno, pues adelante. Vale, mira. Es muy complejo. Lo que quiero decir primero de todo es que últimamente con el tema del Euribor y es que
todo el tema financiero y especialmente el tema de las hipotecas. Una hipoteca es un producto financiero muy complejo porque tiene tantas derivadas que es que la gente no se lo imagina. O sea, la gente se piensa que una hipoteca es si me compro una casa, hago la escritura y luego me voy al banco y al mismo tiempo pido un crédito hipotecario. Y ahí pago las cuotas y tal. Pero es que es mucho más complejo porque la realidad es que como es un producto tan interesante desde el punto de beneficios para las entidades financieras y para todo el mundo financiero, que esa convivo es una cosa súper compleja en la cual está directamente relacionada también con la justicia, porque evidentemente unos van a por pagar dinero a los accionistas y el otro va porque no le roben la casa. Y ahí pues ahí hay un mundo larguísimo que entonces vamos en concreto esto, ¿vale? Entonces, claro. Yo sí, un apunte sí me gustaría hacerte en cuanto al tema de la complejidad, que es cierto que es complejo, pero esa complejidad yo entiendo que por supuesto que viene del tema del derecho y por otro lado del tema económico-financiero. Entonces, claro, en la base de lo que es el producto, yo no lo veo tan... O sea, no es tan complicado, pero la complicación la añaden ellos simplemente en supuestos, ¿no? Que son todas esas cláusulas que se añaden al contrato y que introducen un montón de supuestos en caso de impago, en caso de demora, en caso de... ¿no? Y que son, por supuesto, para el bien único y exclusivo del banco, ¿no? Para hacerse como una protección a través de esos puntos financieros y luego apoyados en la justicia, que también a mi entender no... Lo que pasa, Javi, que lo que voy a explicar es que es que va más allá de la escritura de la hipoteca. Vale. O sea, todo lo que está pasando, o sea, lo que voy a explicar no está en la escritura de la hipoteca, pasa luego, ¿sabes? Pasa luego. Eso pasa luego, es que eso es lo increíble, o sea, la guía de la hipoteca va mucho más allá de lo que la gente se piensa estrictamente dentro de lo que del coto encerrado en la cual se constituye en la escritura de la hipoteca. Va mucho más allá y ahora lo vemos, ¿no? Vale. Te voy a explicar. ¿Cómo sale el tema? El tema sale porque, claro, en España, a partir del 2016, ¿no? A partir de montarse la SAEP, que ahora no entraremos porque tampoco me lo he preparado, tanto malo, los bancos empiezan a vender los créditos morosos con garantía hipotecaria a fondos de inversión extranjeros. Eso es la banca de inversión, la banca de inversión de Wall Street, de Londres, ¿no? De la City y de otros países, y sobre todo en los paraísos fiscales. Eso está, detrás de todo eso está siempre la banca de inversión. Entonces, los créditos morosos con garantía hipotecaria es porque viene la crisis del 2008 y hay un montón de gente, ¿no?, que no puede pagar la hipoteca. Se ha pensado todo el mundo que todos los perros se podían atar con longanizas y no es así. Entonces viene la crisis y la banca hace limpieza de balances. Lo primero que tengo que decir, porque si no se me pueden olvidar cosas y no quiero, es que cuando un banco, para que os hagáis una idea, cuando un banco vende, hace un crédito a una persona de 100.000 euros, ¿no?, y luego hay la ejecución hipotecaria y se le adjudica por 70.000, por ejemplo, si es una vivienda habitual, si lo pueden quedar por 70 o por el 60%, dependiendo de la deuda que queda pendiente, por 50 u menos, ¿no? Entonces, cuando no puede cobrar, porque, por ejemplo, si una vivienda vale 100.000 euros, si se la adjudica por 60.000 y el crédito que había hecho era de 100, pero no, perdón. Una vivienda vale 120.000 euros o 150.000. Sí. Se hace un crédito de 100.000 euros el banco y se la adjudica luego por una ejecución hipotecaria por 70.000. Por 70.000. Si ha prestado 100.000 y se la adjudica por 70.000, el banco ha perdido 30.000 euros. Esos 30.000 euros van a pérdidas en el balance.
Cuando el banco hace la declaración del impuesto de sociedades, esa suma con todas las demás acaba generando una pérdida. Esa pérdida se llaman, como se acumula y por ley no se puede descontar todo desde el mismo momento, se acumula en una cosa que se llaman créditos fiscales diferidos. La banca, el Estado español, aparte de todas las inmundicias que tiene la banca, le debe a la banca española 33.000 millones de euros de créditos fiscales diferidos, porque los bancos, como por ejemplo en este caso, han dado un préstamo de 100.000 euros, se han quedado solamente con 70.000 y sí, por lo tanto pierden 30.000. Derivada de esto, el Banco de España dice que los bancos, y eso ya lo has visto, ya lo has explicado tú perfectamente en tu canal, los bancos el dinero, no son intermediarios financieros. O sea, no, para dar una hipoteca, esa hipoteca que dieron de 100.000 euros para comprar una vivienda de 150.000, sí, que se la adjudican por 70.000 y dicen que han perdido 30.000, los bancos cuando dieron el crédito con garantía hipotecaria de 100.000 euros, no miraron a la hucha si tenían los 100.000 euros para darle, porque supuestamente tenían dinero de los ahorradores. No, lo dice el Banco de España en su página web. Sí, sí. Si miras no, explícalo tú, que tú lo sabes. No. O sea, el dinero ni siquiera no lo crea ni el Banco Central Europeo, lo creas tú y solo lo pueden a multiplicar cuando conceden eso. Eso es lo que dice en el Banco de España, ¿no? Cuando concede el Banco de España, finalmente, después de hacer el ridículo durante muchos años, sí, ha puesto en su página web, ¿no? Sí. El banco crea dinero cuando da créditos y los pone en un, o sea, que sale el dinero de la nada y por lo tanto, sí, bueno, pues muy bien. Por lo tanto, primero de todo, tenemos una ejecución hipotecaria. Han habido casi cerca de 1 millón de ejecuciones hipotecarias en España. Por lo tanto, de todas, los bancos, de todas, no de muchas, los bancos acaban teniendo pérdidas, cuando no es verdad, porque el dinero no lo habían creado de la nada, y se lo descuentan y acaba el Estado pagando por ello, a través de los créditos fiscales diferidos. Vale, pero claro, perdóname, Salva, porque esto a mí me parece impactante. Esto sí, yo lo desconocía, lo tengo que reconocer. Sí. O sea, créditos fiscales diferidos, esto me recuerda... Sí, si vosotros ponéis créditos fiscales diferidos, veréis miles de páginas explicando los créditos fiscales diferidos. Sí, ahora no, igual me equivoco de memoria. Sí, esto diferido si no recuerdo mal, la última cifra, no sé si eran con los, yo he dicho 30.000 para no quedarme... pero igual son 50.000 millones de euros que se los van descontando poco a poco, de tal manera que los bancos españoles no pagan impuestos. Cero. El impuesto de sociedades. Sí, cero. Sí, eso sí. Pero claro, que encima el Estado, o sea, lo que me estás diciendo es que está asumiendo esa pérdida. O estamos entre todos nosotros asumiendo. Porque esto es la declaración de impuestos de sociedades. Si te sale negativo, el Estado te tiene que devolver dinero, ¿vale? Entonces, si ese dinero, como no lo puede devolver el Estado porque no tiene suficiente, se le acaba convirtiendo en créditos fiscales diferidos que se los van descontando año tras año, de la manera que cuando tienen beneficios, después de impuestos y todo eso, pues se lo descuentan y ya está. Si tienen que pagar, no pagan. Se acabó. Pues, oye, pero últimamente, hace poquito, al comienzo de año, hace un par de meses, yo no paraba de leer en los periódicos digitales que este banco ha tenido este beneficio, este otro, o sea, unos beneficios como siempre récords. Entonces, aquí hay un doble baremo. No, cuando hay, pero es que luego cuando una cosa es que la de los beneficios brutos y la otra es cuando se hace la declaración de impuestos de sociedades. Entonces todo cambia, claro, no es lo mismo. Vale, correcto. Pues claro, también hay para accionistas y todo eso también se va descontando. Vale, si no, nos vamos a desviar. Es que es importante centrar que es una ejecución hipotecaria que la gente está perdiendo su negocio, su empresa, porque hay muchos empresarios detrás de eso también. No solamente son las personas que tienen su vivienda que también la pierden, los avalistas, todas esas cosas, sino que detrás de eso, cuando hay una ejecución hipotecaria,
que incluso el Estado al final acaba pagando, porque el banco se declara pérdidas precisamente por la ejecución hipotecaria, cuando ha creado el dinero de la nada, porque tiene la potestad, a diferencia de los estados, de crear euros de curso legal sin necesidad de mirar si tienen ahorros o no tienen ahorros, más que las propias restricciones en este caso ahora de la Unión Europea, que es tener en reservas el 1% en las cuentas del Banco Central Europeo, el 1% de liquidez, de los depósitos. Ya está. Ajá. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que hay esa ejecución hipotecaria. Entonces, hay un artículo, que es el artículo 1535 del Código Civil, que tiene desde del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, ¿no? Que dice que vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tiene derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas y los intereses desde el día en que éste fue satisfecho. Se entiende, se tendrá por litigioso un crédito que no se ha pagado, moroso, desde que se contesta a la demanda relativa al mismo. Estamos entendiendo, por lo tanto, que cuando un crédito se convierte en moroso porque la gente no lo paga y por lo tanto el banco presenta una ejecución hipotecaria, ¿no? Cuando se contesta a la demanda, se opone la persona que tiene la vivienda, se opone a la demanda del banco, en ese momento se convierte en litigioso. Por lo tanto, en el momento en que se convierte en litigioso, el deudor tiene derecho a quedarse con su crédito, ¿vale? Que es por el cual se está haciendo la ejecución hipotecaria, por el mismo valor que el banco se lo va a quedar. O sea, que si una persona tiene un crédito de 100.000 euros y no lo puede pagar, y el banco le hace la ejecución hipotecaria, ¿vale? Y esa vivienda es vivienda habitual, pero va a pagar una cierta cantidad de dinero tal cual, y según el código, según la ley de hipotecaria, se lo puede quedar entre el 60 y el 70. Tú imagínate que se lo queda por el 60%, ¿vale? Ese serían 60.000 euros. Y entonces, todo lo hago muy resumido, ¿no? Entonces, el deudor se podría quedar por 60.000 euros esa cantidad, ¿vale? Pero eso no ocurre nunca, porque claro, la gente cuando está morosa es porque no tiene dinero. Generalmente no suele tener un familiar al lado que se lo pueda pagar, sino ya se lo estaría pagando las deudas, que también pasa. Bueno, pues entonces estos bancos, los bancos españoles, a partir del año 2016-2017, empiezan a venderse los créditos que tienen las carteras, ya he dicho antes todo lo que he dicho sobre cómo lo hacen, a la banca de inversión internacional, que nosotros ahora se ha puesto de moda llamarle fondos buitre, pero es la banca de inversión internacional. Todo el mundo ha leído en la prensa que se lo quedan por una cantidad mucho menor de lo que realmente es el valor que tiene la deuda, ¿no? Por ejemplo, repetimos otra vez el ejemplo del que estoy explicando. Hay un crédito de 100.000 euros, se lo queda al banco por 70.000 euros, ¿no? Y entonces el deudor no lo puede pagar y el banco ha llegado con un acuerdo con un fondo de inversión para pasarle la venta de eso. Los nombres de los fondos de inversión pues son Blackstone, por toda esta gente. Sí. Hay muchos nombres, ¿vale? Entonces la prensa dice que se lo están quedando, ha habido de todo, pero ha habido desde el 10 al 30 al 40%. Entonces, del valor que tenía el crédito moroso, que se la adjudica. Entonces dices, ostras, y una pregunta, y los bancos españoles son muy españoles, ¿no? Son muy patriotas. La pregunta es, ¿y por qué no le dicen a ese deudor que se le deja la vivienda por el mismo valor que le está vendiendo a un fondo buitre, o sea, a la banca de inversión internacional por el mismo valor? Y seguramente muchos, y sobre todo se dirán, pues tengo un familiar que me puede pagar por ese precio, por ese precio, o sea, estamos hablando, repetimos otra vez, una vivienda que vale, vamos a dejarlo siempre en los mismos datos, una vivienda vale 100.000, 120.000, se ha hecho un crédito por 100.000, el banco se lo queda por el 60% del valor de adjudicación, que son 60.000. El banco la acaba vendiendo, el deudor no puede pagar 60.000 porque no tenía dinero, entonces porque las costas y todo eso,
y el banco se lo acaba vendiendo a un fondo de inversión, a un fondo buitre, por 30.000. Oye, ¿y por qué no, si son tan patriotas, por qué no se le dejan a esta gente por 30.000? ¿Qué más les da? Bueno, Si van a perder dinero, pregunta. ya han perdido dinero, van a perder más dinero del banco, algo también es falso. Y esa es la pregunta que nos empezamos a hacer nosotros, ¿no? Y entonces, claro, va y hay gente que dice, vale, pues como hay un fondo por en medio, hay gente que empieza a litigar en los juzgados españoles para que se pueda comprar la deuda por ese valor. Y llega un momento determinado que eso se extiende, porque hay gente que puede intentar ganar en los juzgados, intenta comprar, o sea, intenta aplicar el derecho de retracto sobre el valor que tenía esa venta al fondo buitre, Sí. porque además son avisados por el banco que su crédito se ha cedido, tal, con una carta que deja mucho que desear, que no entraremos ahora, ¿no? Y va, y claro, eso tiene un problema, porque si se aplicara el artículo 1535, de alguna manera u otra, el fondo tendría que decir al precio que ha vendido realmente ese valor, ¿no? Claro. Si se le ha quedado, por ejemplo, la vivienda valía 120.000, se le ha quedado por el 60% del valor de adjudicación, que son 120.000, 12 por 6, 6 por 12, 72.000 euros, ¿no? Sí. Y en realidad el fondo se le ha quedado por 30.000, pues vas al juzgado y dices, oiga, quiero ejercer el derecho de retracto del artículo 1535. Claro, eso a la que empiezan a venderse los créditos morosos de los fondos, haciendo limpieza de fondos de stocks de la banca española, estamos hablando del entorno de los 300. En el año, a finales del 2018, se habían vendido en torno a los 200.000 millones de euros en créditos morosos de toda clase, muchos de ellos con garantía hipotecaria, que son los más jugosos de todos, ¿vale? O sea, estoy hablando del 2018 y continuamente los bancos se están vendiendo paquetes de créditos a fondos de inversión internacionales. Y ahora yo calculo que deben estar en torno de los 300.000 o 350.000 millones de euros de limpieza. Entonces, la pregunta es, oye, y repito otra vez, ¿por qué un banco tan patriota no se lo vende a su deudor español y se lo vende a un fondo buitre internacional por un precio más bajo? ¿Por qué no se lo vende al de aquí, no? Y bueno, pues eso se ejerce a través del artículo 1535. Bueno, pues ahora nos encontramos que llega el Tribunal Supremo y porque claro, eso va subiendo, porque se deniega, hay diversa jurisprudencia, sí. Hay bufetes de abogados, sobre todo Ulla Menéndez y otros, que se dedican sistemáticamente a darle la vuelta al artículo hacen cursos para jueces y tal. Y los jueces empiezan a negar el derecho de retracto por diferentes razones, que ya lo iremos explicando, ¿vale? Entonces, eso llega un momento que llega al Supremo a través de una persona de Soria, que llega al Supremo exigiendo que como mínimo, por rateo el fondo en el cual se vendió el paquete de créditos morosos en el cual estaba el suyo, sí. por rateo de la cantidad se pudiera quedar por el mismo valor. Una persona de Soria, que si no se llama Florencio, está en la página web. Ajá. Bueno, pues el Tribunal Supremo, en la sentencia 505-2020, niega el derecho, en una sentencia de 50 páginas, niega el derecho de retracto a esta persona, diciendo que un crédito vendido en globo, o sea, un paquete de créditos, no se puede saber el precio individualizado, porque claro, para poder ejercer el derecho de retracto tú tienes que saber el valor en la cual se quedó el fondo de crédito. Sí. ¿Sí? Y ahí está la trampa. Vale, una cosita. Claro, yo desde lo poco que sé,
quiero decir, vale, no se puede saber el precio individualizado o no les da la gana de decirlo. Yo claro, ya no, pero en los comienzos escuché alguna sentencia de que el juez exigía, el fondo buitre se negaba a decirlo y le mandó a cada uno para su casa. Tú te vas con tu casa y tú te quedas sin el fondo buitre se fue con las manos vacías. Pero claro, si el Tribunal Supremo dice es que la excusa es, joder, yo ya lo intentaré leer todas las páginas, pero que te lo deniegue porque es imposible saber, pero si es que no puede observar el señor juez que anteriormente se ha denegado el derecho anteriormente, ¿no? Está la anulación del derecho del deudor a ejercer ese derecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se lo puentean? Exacto, sí, eso vale. Es que es increíble. Lo puentean. La sentencia, que debido 505, le doy una página web. Sí. El artículo que estoy explicando está en la página proespeculación.org. Sí. Y se dice, se llama así, la Agencia Tributaria contra el Tribunal Supremo. Claves de defensa del derecho de retracto frente a los fondos buitre. Ajá. Ese es el artículo. Debido a la Agencia Tributaria contra el Tribunal Supremo, claves de defensa del derecho de retracto frente a los fondos buitre. Bueno, pues esa sentencia, la sentencia 505-2020 del Tribunal Supremo, dice a ese pobre desgraciado de Soria, me parece que era Soria, era y de Castilla. Me parece que el señor se llamaba, bueno, es igual. Y le dice, le dice, no tiene derecho, dos, sobre todo, ni tan solo el derecho de porrateo por la deuda que tenía con respecto a cómo se vendió. Y además le pidió una prueba, ahora no me acuerdo cómo se llama la prueba contraria, es que bueno, yo no soy abogado, no. Una prueba contraria al fondo buitre, le pidió una contraria para que demostrara que no podía saberlo, ¿vale? Claro. Y todo eso se lo denegó. Entonces el tío me tuvo que pagar costas, todo lo pagó, todo lo perdió. ¿Vale? Entonces, vale, muy bien. Vale, pues resulta que como eso nosotros, por casualidad, un buen día, en el año 2022, leo yo una noticia del diario El Confidencial, ¿vale?, en la cual la agencia tributaria, es una noticia del Confidencial, sí, salida el día 1 de julio del 2021, que dice la agencia tributaria levantó en el 2021 actas de inspección contra decenas de aquellos fondos oportunistas especializados en comprar a la banca patria los paquetes de créditos dudosos con garantía hipotecaria. Y la noticia en concreto decía, hay decenas de casos abiertos a la espera de un dictamen del Tribunal Económico Administrativo Central, TEAC, como paso previo a ir a la justicia. Las fuentes consultadas coinciden en que este conflicto acabará en el Supremo y que la cifra que se juegan Hacienda y los fondos se mide en centenares de millones de euros. La agencia tributaria ha venido realizando en los últimos años comprobaciones con actas de liquidación de sociedades sobre el beneficio declarado por los fondos registrados en España y han firmado en disconformidad. A partir de ahí, lo previsible es que la parte perdedora en el TEA, que son los fondos buitre, sí, recurra a los tribunales superiores de justicia y que todo acabe en el Supremo. ¿Vale? O sea, entonces yo me leo esta noticia y digo, hostia, pues esto tiene algo que ver con el derecho de retracto, como nosotros atendemos a las personas que tienen problemas con él. Dice, porque claro, luego dice más adelante, dice, no sé si es la manera en que tú, si leyéndola así te parece bien para que la gente lo entienda. Sí, sí, porque además son noticias que las podemos comprobar y me parece muy correcto, sí. Vale, luego hay una segunda noticia en el 20 de agosto de ese año del 2021, también del diario Confidencial, que dice lo siguiente. Un ejemplo para entender el conflicto. Un banco vende dentro de una cartera una hipoteca sobre un activo valorado en origen en 1,5 millones de euros, pero que con su deterioro por la crisis redujo su valor en libros a 1 millón de euros. Un fondo lo adquiere desde Luxemburgo por 300.000 euros. ¿Vale? O sea, en origen 1,5, se deteriora su valor en libros a 1 millón y el fondo lo adquiere por 300.000 euros.
y tras el impago continuado de las cuotas se produce la ejecución hipotecaria. Por ley hay una subasta del inmueble con un precio mínimo del 60% de tasación. Serían 900.000 euros, con lo que nadie puja. Existe entonces la opción de cesión de remate, por la que el acreedor puede ceder a un tercero un inmueble, algo que se realiza siempre desde su filial en España, donde se gestiona la cartera. La subsidiaria habría pagado 900.000 euros a la matriz y obtiene un beneficio de 600.000 euros. Durante los siguientes años, la filial española explotará el activo, con que consiga revalorizarlo por encima de los 300.000 euros, de forma que cubra los costes de gestión y habrá beneficio neto, pero declarará pérdidas si es inferior a 900.000 euros y, en todo caso, si supera esa cifra, tributará por el beneficio inferior al que reclama Hacienda. Vale. Pues con todo eso, nosotros empezamos a investigar. Porque decimos, esto tiene relación directa con el derecho de retracto. Y la cosa está, en esa sentencia del 505-2020, el Tribunal Supremo se basa su sentencia en decir que lo que hacen la banca española y los fondos de inversión es un negocio jurídico, en la cual se hace una venta. Pero la agencia tributaria dice que no es un negocio jurídico, sino que es un negocio financiero y que por lo tanto hay una tributación que se tiene no se puede obviar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos entender esto? Esto lo vamos a entender con este ejemplo, para mí es un poco complicado. Volvemos al ejemplo de la ejecución hipotecaria de esa persona, ¿no? Que tenía una vivienda, que valía 120.000 euros, ¿no? Pidió un préstamo de 100.000 euros, ¿vale? Y el valor de tasación de esa vivienda sé lo que es de, por ejemplo, 100.000 euros, y se lo adjudica por el 60% del valor, 60.000 euros, ¿vale? Muy bien. Pues el banco declara unas pérdidas, si prestó 100.000 y se lo adjudica por 40.000, declara unas pérdidas de 40.000 euros. Eso va finalmente al impuesto de sociedades y acabará en créditos fiscales y servicios. Entonces llega y en el remate se lo adjudica a la filial española vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Blackstone España. Sí. Ahora no me acuerdo exactamente el nombre, ¿vale? Porque en concreto en España Blackstone se quedó con todos los créditos de la Caja Cataluña, que habían 40.000 hipotecas con garantía hipotecaria y que sumaban unos 5.000 millones de euros, se lo quedaron por 3.000 o 4, no sé, una cosa así. Bueno, entonces la filial española, el fondo buitre está en Luxemburgo, porque lo compraron desde Luxemburgo, la mayoría compran desde Luxemburgo, ¿vale? Blackstone España, que podría ser Anticipa, que todo el mundo la conoce, mucha gente conoce Anticipa, ¿vale? Sí. Creo que este es el service, no es exactamente la matriz. La matriz está en Luxemburgo, la filial española se llama Blackstone España, le llamamos Blackstone España para que todo el mundo lo entienda, y la filial en Luxemburgo, Blackstone Internacional, ¿vale? Muy bien, pues entonces la Blackstone Española, la matriz hace, y nosotros creemos que es así, lo que no lo podemos demostrar porque no hemos encontrado y no tenemos capacidad para hacerlo. La matriz hace un acuerdo fiduciario con el Banco Español, porque si no, no se entiende. ¿Por qué los bancos españoles no prefieren darle por el valor reducido el crédito al deudor en España, se lo prefieren vender a un fondo buitre internacional, con lo que parece supuestamente que ha perdido dinero, ¿vale? Que no lo pierde, en ningún momento lo están ganando siempre. ¿Por qué lo hace? Pues porque hay un negocio fiduciario, un negocio jurídico entre el Blackstone Internacional en Luxemburgo y el Banco Español, ¿vale? En ese caso hubiera sido el FRO, que era el propietario de Caja Cataluña, de todo de Caja Cataluña, que luego, ¿vale? Por el que acuerdan que todas las viviendas que la filial española de Blackstone España se las quedará a ellas.
en el remate. O sea que cuando hay la ejecución hipotecaria, cuando llega el remate, no hay postor, no hay otros postores. A ningún postor de los subasteros se le ocurrirá presentarse porque lo liquidan y se lo adjudican a Blackstone España. Vale, es Blackstone España, por lo tanto, en esa vivienda que valía 120.000 euros, que le habían dado un crédito de 100.000, se la adjudican por 60.000, ¿vale? Paga al Banco Español, al FROB, 60.000 euros. A Caja de Cataluña o al BBVA, 60.000 euros, ¿vale? Muy bien. Entonces, Luxemburgo hace un préstamo a Blackstone España de 60.000 euros por esa vivienda para que se lo pueda pagar al Banco Español. Pero en realidad eso es falso, porque el Blackstone, no sé si esto es muy complicado. Realmente estamos hablando de alta ingeniería financiera, porque las vueltas Es que no sé si lo tengo que resumir todavía más. Voy a ir más rápido porque si no me tengo la sensación de que la gente no lo va a entender. Mira, la cosa es así. Blackstone España se queda el activo por 60.000 euros. Se le tiene que pagar porque recibe un crédito de Blackstone Luxemburgo de 60.000 euros para pagar ese crédito. Pero en realidad lo ha comprado por 30.000 euros. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué la agencia tributaria levanta actas porque dice, oiga, usted me está engañando? Usted me está diciendo que es un negocio jurídico cuando es un negocio financiero. Porque yo tengo que saber para cuando usted venda la vivienda, esa vivienda que se la adjudicó Blackstone España por 60.000 euros, tiene que hacer la declaración de la renta, de impuestos de sociedades. Tú imagínate que al año siguiente la vende por 90.000. Si la ha adjudicado por 60.000, si la vende por 90.000, ahora explico la trampa. Tiene que hacer plusvalías por 30.000 euros. ¿Vale? Muy bien, pues. Muy bien, pero ¿y si al cabo de un tiempo la vende por 120.000 en realidad? Vale, pues si la vende por 120.000, entonces tiene que pagar 60.000 euros. Pero como dice que la ha comprado por 60.000, hasta 120.000, paga impuestos de sociedades por 60.000, pero no por 30.000, porque entonces hubiera tenido que pagar por 90.000 euros de impuestos de sociedades. Y ahí es donde está la trampa, ¿vale? Entonces, el juego está en que hay un acuerdo fiduciario entre el Banco Español, que solamente debe tener esa banca de inversión, en Luxemburgo, ¿vale? Y desde allí los dos acaban sacando plusvalías de España, diciendo que pagan, diciendo que se ha quedado por más valor del que en realidad se ha pagado. Vale. Pues vamos a ver. Y yo hay una cosa que no. A ver, explícame. Que no he llegado a entender. Por Blackstone tiene que pedir, si no te he entendido mal, tiene que pedir un préstamo. Blackstone en España tiene que pedir un préstamo, sí. Se lo pide a su matriz en Luxemburgo. Vale, entonces el camino de regreso, digamos, para que haya este beneficio, ¿cuál es el camino de vuelta de todo ese dinero? Por sintetizarlo. Eso da igual. Es que eso lo estoy explicando porque eso da igual. Porque lo importante no es el tema fiscal, sino que la agencia tributaria dice, oiga, si usted me dice que se le ha quedado por 60.000 y al cabo de 4 años lo vende por 100.000 y me paga el impuesto de sociedades plusvalías por 40.000, me está engañando. Porque usted me ha dicho que está haciendo un negocio jurídico, que es lo mismo que dice la sentencia del Tribunal Supremo, pero usted sabe que usted lo ha comprado la matriz con el Banco Español, el valor es muy inferior. ¿Cuál es ese valor? Y ahí está el negocio que la agencia tributaria, y en esa noticia sale, quiere saber el precio individualizado del valor, porque la única manera de poder tributar en el impuesto de sociedades es sabiendo el valor individualizado por la cual realmente se ha quedado la matriz en
en Luxemburgo el valor de esa finca en España. Vale. Lo que pasa que la filial española hace la trampa de que, como se ha presentado en el acuerdo fiduciario, se ha presentado en el juzgado y se le ha quedado por el valor de la subasta, que era 60.000, hace esa trampa de que de 60.000, si cuando lo vende luego lo vende a 100.000, ha de pagar por 40, no es verdad, porque te las has quedado por 30, por lo tanto de 30 a 100.000 que le has vendido son 70. Y la agencia tributaria dice, la única manera que usted pueda hacer pagar el impuesto de sociedades es que usted me diga el valor individualizado de ese crédito por el que usted se ha quedado esa vivienda. Vale. Ahora creo que se comprende. Entonces, a partir de ahí es cuando nosotros descubrimos que es obligatorio que a partir del impuesto de sociedades los fondos Wittich tienen que declarar el valor real en el cual se quedaron el activo subyacente que estaba adosado al crédito moroso que han vendido el Banco Español. Pero para que eso sea posible, para que esa trampa sea posible, hay un acuerdo obligatorio, tramposo, financiero y tributario entre el Banco Español y la filial y la matriz en Luxemburgo para no pagar impuestos en España y ahorrárselos. Vale. Claro, y esto aquí, me pongo yo en la piel del inspector de Hacienda, ¿no? O los inspectores de Hacienda que digamos que han advertido esto. Ahora, primero me sorprende, me sorprende un poco que estén yendo, digamos, contra, entre comillas, el sistema, ¿no? Porque hasta ahora todo ha estado protegido por el ámbito legal, por el ámbito financiero. Entonces, ¿cuál es el papel ahora o cuál crees que puede ser el papel de esta agencia tributaria? Bueno, no lo sabemos porque nosotros llamamos para poder que nos explicaran esto, porque no lo entendíamos, nosotros no somos expertos en estas cosas. Sí. Pero a partir de esta noticia, la única manera que podíamos era que alguien nos explicara exactamente cómo funcionaba la trampa. Llamamos al sindicato de inspectores de Hacienda, Gesta, en Cataluña, sí, pero no pudimos sacar ninguna conclusión. Nos atendieron bien, pero no se podían poner por una razón muy sencilla, porque es una cosa que está abierta y tampoco pueden hablar. Claro. ¿Vale? Claro. Segunda, también intentamos hablar con Madrid, con la Gesta de Madrid, y tampoco nos salió. Luego intentamos hablar con la UGT, que es el único sindicato que tiene que es muy beligerante, parece ser, con la manera en cómo se gestiona el tema tributario en España. E intentamos hablar con el presidente del comité de empresa de la agencia tributaria de UGT y no nos fue posible, se nos quitaron de encima también, para decir de buena manera, no hubo manera. Pues finalmente tuvimos que recurrir a de conocimientos de algunas personas y tal, como acabamos recurriendo a un asesor fiscal de Diputación Internacional, que le tuvimos que pagar dinero para hacer la consulta. Le dimos las dos noticias, le preguntamos que cómo nos podíamos explicar, y eso relacionado con el derecho de retracto. Y nos explicó esto. Nos explicó que, primero, hay convenios de doble tributación internacional firmados por el Reino de España, que tienen rango superior de ley, incluso de la ley española, y por lo tanto se tienen que cumplir, porque son acuerdos de tratados internacionales. Y en esos convenios de doble imposición hay un artículo en concreto que dice que las plusvalías de inmobiliarias se pagan en el país en donde se ha producido. Por lo tanto, tanto la matriz como la filial española de Blackstone o de cualquier otro, ¿no? O Cerberus y tal, saben perfectamente que existe eso, pero se lo saltan con el acuerdo fiduciario secreto que debe haber en algún lado con la banca de inversión española, en ese caso el banco, sea Banco Sabadell, sea Banco Santander, por el cual intentan saltarse eso a través de esa trampa que estaba explicando. Entonces, ¿eso que tenía que tener relación? Pues tenía relación, yo digo, eso es el tema financiero o el tema fiscal, pero tiene relación que sí que existe el derecho de retracto y que ellos saben perfectamente cuánto vale cada una de las viviendas que se han quedado y le ponen un precio. Tanto es así
que a partir de eso empezamos a trabajar, a partir de los datos que nos da este asesor fiscal que pagamos, que nos costó nuestro dinero, se lo damos a nuestros abogados que colaboran con nosotros, y hace cosa de 2 meses, uno de ellos encuentra que va precisamente a Blackstone, a la venta de las hipotecas de Caja Cataluña. Las hipotecas de Caja Cataluña las vende el FROB a Blackstone International, con una filial que tiene en Luxemburgo, que crea una filial española que compra esa deuda. Las 45.000 hipotecas morosas que tenía Caja Cataluña las meten en un fondo que se llama FTA 2015, Fondo de Titulización de Activos 2015. Eso seguro que hay muchísima gente, 45.000 familias, que saben que eso está ahí, porque las han recibido, se quedaron, la FTA 2015 se quedó con los créditos morosos, aunque en los juzgados se continúa presentando primero Caja Cataluña y después el BBVA, que se quedó como sucesor universal de Caja Cataluña. Se continúa presentando en las ejecuciones hipotecarias como el propietario. Ojo, ¿vale? Sí. Vale, muy bien. Pues, ¿dónde se hace la escritura del Fondo de Titulización de Activos FTA 2015, por el cual se queda entre el FROB y Blackstone Internacional? Se queda en eso, en la sede en el despacho profesional del presidente del Colegio de Notarios de Barcelona, que se llama señor Oller. ¿Sí? Vale. Bueno, pues ahora hemos sabido que en las escrituras se puede saber que entre Blackstone y el FROB ponen precio unitario a cada uno de los créditos. Luego hay el precio de inversor que se lo queda, y luego el precio del FROB, que es el precio unitario de venta. El precio del FROB es el descuento que paga el FROB, paga España para que se lo quede más barato, y el precio que realmente se lo queda el inversor. Y eso individualizado para cada uno de los créditos. Vale, o sea, eso ya es un descubrimiento. Tengo delante uno que se lo quedan por 148.000. El precio unitario que paga el FROB para que haga descuentos de 20.000 euros, y se lo quedan por 128.000. Y no te digo el precio que era el saldo vivo, que eran 309.000 euros. De acuerdo, Salva. Pues mira, si te parece, como nos vamos acercando a la hora ya de entrevista, y bueno, si bien es cierto que esto es un tema harto complejo y haría falta mucho más tiempo, pero creo que en menos no se podría explicar. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer un pequeño resumen, pues para hacer un cierre correcto del vídeo. Vale, de acuerdo. No, mira, básicamente es que nosotros tenemos en la página web, porque lo hemos descubierto, lo hemos puesto a disposición de cualquier hipotecado que tenga el derecho, que pueda intentar el derecho de retracto para quedarse su crédito que le han vendido a un fondo buitre, para poderlo discutir en el juzgado cuando recibe la carta, que muchas veces eso ya es otra historia, porque siento que ya no. Cuando recibe, pues supuestamente una carta en la cual dicen que le han vendido el fondo. Evidentemente en esa carta no dicen a qué precio lo han vendido. Si quiere ir al juzgado, el juzgado le dirá que no se puede saber porque hay una sentencia del Tribunal Supremo tal, que dice que no es imposible saber el precio individualizado cuando se hacen ventas en globo o en paquetes a fondos de inversión. Bueno, pues primero, ¿qué leyes se tienen que utilizar para oponerse a eso? La primera es los convenios de doble tributación internacional firmados por el Reino de España, en los cuales se dice siempre que las ganancias de capital que se realizan de la venta de bienes inmuebles se hacen en el estado donde se realizan. En ese caso sería el Estado español. Ajá. Segundo, si esa venta se ha realizado en el Estado español, ¿vale? La siguiente sería que la siguiente ley que su abogado lo defenderá es que esa ley
internacional tiene rango superior incluso a las leyes españolas. Tercero, luego la ley del impuesto de sociedades. La ley del impuesto de sociedades dice que para poder tributar hay que saber el precio, para poder saber el precio individualizado. Y por último, hay una ley que se llama Ley sobre Modificaciones Estructurales de las sociedades mercantiles, por la cual también esta venta en globo no es una segregación de negocio mercantil. Eso cuando un abogado lo tenga que preparar sabe perfectamente lo que está diciendo, porque precisamente el Tribunal Supremo se ha utilizado esta ley también para intentar evitar que la gente pudiera ejercer el derecho de retracto. Entonces eso está puesto en la página web. Vale. Ahora, no solamente tiene que decir, no, está el artículo 1535, quiero optar a él, pero aparte, si te dicen que no, tienes todo este argumentario jurídico para poderse oponer incluso al Tribunal Supremo, a la sentencia del Tribunal Supremo. Vale, pues perfecto. Yo voy a dejar por mi parte en los comentarios y en la descripción del vídeo, dejaré directamente el enlace a este artículo que lo tengo yo aquí, que se llama La Agencia Tributaria contra el Supremo, claves de defensa del derecho de retracto frente a los fondos buitre. Y bueno, yo creo que esto sí puede ser de gran utilidad al abogado que vaya a defender un caso de este tipo, porque hasta ahora lo había bloqueado. Es que lo que es una vergüenza, Javi, es que la gente no pueda quedarse la vivienda por el mismo valor que se vendió a un fondo multinacional, y que eso lo esté permitiendo los partidos políticos, el Congreso, el Tribunal Supremo, colaboren todos para que eso no sea posible. Claro. Es una vergüenza. Es que yo en mi opinión, y es que esto no tendría ninguna cabida, toda esta ingeniería no tendría ninguna cabida con una correcta aplicación e interpretación del derecho. O sea, el derecho no se interpreta. Ya. Yo quiero disculparme por la gente que nos escuche, pero es que lo de la agencia tributaria es donde sacamos el hilo que tirando de él hayamos llegado a esto, pero claro. Es que ya sé que es complejo, pero que esa es la realidad. No, está claro. O sea, oye, yo lo que he llegado a conocer en conjunto los temas hipotecarios, oye, pues mi esfuerzo me ha llevado, y a todos los que nos hemos interesado por este tema, pues, y a la fuerza Orcan, pues oye, hay que hacer un esfuerzo. Si tú no pone uno de su parte, pues es que es difícil. Entonces, efectivamente, estos temas, es que hay temas que son imposibles de explicar, vamos, como son mis vídeos, ¿no? En 10 minutos, en 15 minutos. Entonces yo creo que está muy bien, lo has explicado muy bien, y que quede aquí para el que lo quiera repasar, para el que quiera leerlo y luego escucharlo, para el que no quiera leerlo y lo quiera escuchar y luego ir a tu página. Pues, yo he explicado el tema tema fiscal, porque de ahí sacábamos el hilo que nos conducía al derecho de retracto. Pero si la gente no quiere entender el tema fiscal, que ahí es donde es el huevo del negocio, que es defraudar de manera legal al Estado, ¿vale? Para sacar más dinero. Ese es el negocio básico. Pero eso tiene una derivada en miles de familias que se han quedado sin vivienda, porque su vivienda y su crédito se han vendido a un fondo buitre internacional, y el Banco Español, muy patrio, ha preferido hacer eso a que a un ciudadano de su país pudiera quedarse la vivienda definitivamente, que es lo que le tocaba, ¿no? El derecho de vivienda. Claro, y esto, así a bote pronto, o sea, son supuestos, hasta supuestos delitos que van contra del interés público, porque estamos hablando de defraudar. Es que el mismo Tribunal Supremo, es que no entiendo, porque es que el Tribunal Supremo cuando hizo esa sentencia, tienen expertos fiscales que tenían que haber consultado porque todo eso tiene muchas derivadas. Y tiene una derivada en el impuesto de sociedades, es como si no hubiera pasado nada, ¿me entiendes? Es una cosa que es increíble.
Es increíble, es que es increíble. Sí, no se llega, bueno, se llega a comprender, pero con mucho estudio. estudio. Porque esto es prevaricación, el grado de corrupción es una cosa increíble. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, yo creo que es buen momento para terminar el vídeo. Sí, muy bien. Y a ver, yo creo que queda un gran testimonio aquí y luego soportado con el gran artículo que tienes en la página. Entonces, bueno, como digo y me repito, voy a poner el enlace para todos en la descripción del vídeo. Y bueno, pues oye, te dejamos para otra ocasión otro gran temazo, que es el fraude del Euribor, ¿no? Que esto no tiene fin. Y bueno, pues yo solo digo para poner para acabar, para poner un caramelo en la boca. Sí. El Euribor el 1 de enero del 2022, cuando el Banco Central Europeo aún no había aumentado los tipos de interés, sí. Y el Euribor no es un tipo de interés del Banco Central Europeo, sino desde los bancos privados, sí. Al 1 de enero del 2023, en un año, el Euribor pasó del menos 0,045 al 3 y algo. Eso quiere decir que tuvo un aumento en un año del 700%. Sí. Y no es debido a la casualidad, precisamente. No es debido a la casualidad. De hecho, estuvo desde el 2016, desde febrero del 2016 hasta el 2022 en negativo, que es otra barbaridad, ¿no? Sí, es que, ya lo explicaremos porque si no ya, si entramos en materia... Sí, yo también con esto ya me emociono, pero no, lo vamos a dejar aquí y lo reanudamos en otro próximo vídeo. Muy bien. Pues nada, oye, encantado de haberte tenido en el canal. Y nada. Y disculpad otra vez que ha sido un poco complejo, pero es que no hay otra manera de explicarlo. Disculpado está. Aquí está el vídeo para que se pueda escuchar, retroceder, entender y volver a escucharlo. Así que. Vale, pues muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti y nos vemos en el próximo vídeo. Quedamos aquí, Javi. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.